Hola, bienvenidos a este curso propedéutico. Vamos a trabajar con las primeras lecciones del material del EDIEMS para el propedéutico en el área de entorno social. Empezaremos con la lección número 1, que son las problemáticas contemporáneas en México. A partir de qué problemática identifican en su entorno, de qué tipos de problemas son, se va a elaborar un cuadro, una tabla 1 con identificación de problemas sociales como la violencia, inseguridad, asaltos, marginación, delincuencia, rezago educativo y analfabetismo, económicos como la pobreza, escasez de bienes y servicios, desigualdad y desempleo, y culturales como machismo, racismo, clasismo, y otro tipo como la contaminación. Aquí nos pide que en plenaria solicitemos algunos problemas que podamos ver en este espacio, que sean locales, estatales y nacionales. Es un trabajo que se tiene que hacer de manera personal. Después vamos a analizar y leer las siguientes preguntas, ¿sí? ¿Qué tipo de situaciones se suscitan en nuestro país? ¿Qué opinas del caso? Esto se contesta de manera personal. ¿En la localidad o entidad donde vives se ha presentado algún caso similar? ¿Cuál fue la respuesta ante ello? ¿Y consideras que esta situación es un problema? Si tu respuesta es sí, ¿qué tipo de problema consideras que es social, cultural, económico? ¿Y por qué? En la 4, ¿cuáles consideras que son las causas de este tipo de situaciones? Bueno, intervienen factores de orden económico, cultural y social, falta de ingresos que genera vulnerabilidad a las familias, aceptación social del acto de venta o matrimonio forzado, vínculos de ideas machistas que interfieren en la práctica, hasta el desconocimiento de los derechos humanos existentes en nuestro país. ¿Cuáles son las implicaciones sociales de este tipo de situaciones? Pues son múltiples, desde las repercusiones inmediatas para las víctimas que implica una violación de derechos humanos, que les vulneran desde la niñez, hasta la perpetuación de situaciones de orden social que implica abuso de nuevas generaciones. Después, solicite que se formen equipos de trabajo, analicen y anoten en el siguiente cuadro lo que se solicita. Actores y agentes sociales involucrados, responsabilidad sobre el caso y repercusión de su actuar. Aquí podemos ver el cuadro. Los actores sociales serían madre de la víctima, la policía local y la familia del esposo. En cuanto a la responsabilidad del caso, pues es desprotección de la hija, tomaron acciones sin apegarse a la ley y continuar con los usos y costumbres del lugar comprando a esta niña, Nayeli. Repercusión del actuar: vulnerar la seguridad de su hija, violentar su derecho a una niñez plena y segura, vulnerar la libertad de Nayeli y no permitir la libre decisión del hijo y pagar por su futura esposa. ¿Qué factores intervienen en el actuar de los agentes involucrados? Esto lo contestamos de manera personal. Anota la relación con cada elemento en el caso. Ejemplo: instituciones tienen la obligación de brindar protección a niños y niñas. La política debe generar políticas necesarias para asegurar la protección de niños y niñas, evitando acciones obligadas como sucede en el caso. El contexto económico: la situación económica es precaria, es mala. Derivado de eso es que las niñas son vendidas para solventar la situación económica de los hogares de la comunidad. Y en cuanto al contexto social, la comunidad ha normalizado este tipo de prácticas, al grado de encarcelar a las mujeres que se niegan a este tipo de costumbres, impensables en otros contextos. Y la educación: es importante que la gente de la comunidad tenga el conocimiento de las situaciones que se viven en otros lugares y saber que las situaciones vulneran los derechos de los afectados. La ubicación: en cuanto a la geografía, pues la ubicación determina mucho en estos casos. Recuerden que esta actividad se debe realizar en el aula de clase y que el contenido de este video tiene como objetivo ayudarles a repasar y a comparar sus respuestas. En cuanto al cierre, se pide que se trabaje en equipos y al concluir la retroalimentación preguntar al grupo cuáles son los problemas anunciados en la tabla 1 y cómo se relacionan, y solicita que se realicen las siguientes actividades en casa para la siguiente lección. Dice: reparta cada uno de los equipos algunas notas periodísticas en el anexo 1, 2 y 3 de las notas periodísticas. Aquí están los vínculos con los que hay que trabajar. Y después: reparta cada equipo en estado, Guerrero, Chiapas y Oaxaca, para realizar lo siguiente. Investiga sobre las características poblacionales de los estados, según te asignaron: escolaridad, índice de pobreza, analfabetismo, migración, índice de población rural y urbana. Puedes consultarlo en la página del INEGI que tenemos en la parte inferior. Aquí está marcada en estas 3 páginas. Y ya después tenemos actividad 3, el testimonio oral. Comparte a tus familiares el caso de Nayeli y pregunta la opinión al respecto. ¿Qué opina tu mamá? ¿Qué opina tu papá? ¿Y qué opina alguno de tus abuelos? Pasamos a la lección 2, Sociedad Mexicana Contemporánea. Comenta con el grupo que en esta lección se analizará los factores que intervienen y generan situaciones como el caso anterior. Genera la revisión del trabajo
en el cual preguntaron a sus familiares sobre el caso expuesto. Las opiniones son diferentes o comunes en base a lo que te contestaron. ¿A qué consideras que se debe esto? Después, ve la siguiente actividad donde se utilizarán los textos que el estudiantado leyó en casa. Cada equipo expondrá a grandes rasgos la lectura, mientras el resto observa y llena la siguiente tabla. En la lectura 1, ¿cuáles son los agentes sociales? Responsabilidad del caso, repercusión de actuar, factores sociales, factores culturales y factores económicos. Igual en la lectura 2 y en la lectura 3 del trabajo que se dejó de tarea. Muy bien. Llegamos entonces a llenar esta tabla que son los índices, ¿sí? En base a la investigación. Los índices de escolaridad, por ejemplo, en Guerrero es del 8.4, en Oaxaca 8.1 y en Chiapas 7.8. De pobreza en Guerrero 67.4, Oaxaca 67 y Chiapas 78.5. Analfabetismo en Guerrero 12.5, Oaxaca 11.8 y Chiapas 13.7. Migración en Guerrero 19.761, Oaxaca 133.580 y Chiapas 160.125. Y por último, la población rural y urbana, 60 urbana y 40 rural en Guerrero, 49 urbana y 51 rural en Oaxaca y 49 urbana y 51 rural en Chiapas. ¿Qué lugar ocupan esos estados en la escala nacional? De analfabetismo, pues son los primeros 3. De pobreza, los primeros 5 con mayor pobreza. Y la escolaridad son los estados con menor nivel de escolaridad. Aquí tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué relación consideran que tienen estas características con el problema expuesto? Hay que justificar la respuesta. Tenemos aquí un gráfico de Coneval que habla de la pobreza en México. Y vamos a llenar el siguiente cuadro. Coordinen una discusión entre equipos para que interfieran los elementos de desarrollo de la pobreza y anoten el siguiente recuadro de manera causa de efecto las consecuencias de cada elemento vinculado con la pobreza. Rezago educativo. El efecto es que hay menos oportunidades para conseguir mejores empleos. La alimentación. Una mala alimentación no ayuda en los objetivos de un buen estudio o rendimiento de trabajo. Y la seguridad social. Malos servicios sociales derivan en una mala calidad de vida. Indique que observa en el siguiente mapa. ¿Qué pasa con los 3 estados que analizamos? Pues ustedes los pueden checar. Los 3 se ubican en un grado muy alto. Finalmente llegamos al cierre. Realiza una conclusión sobre los factores que intervienen en el desarrollo de la situación de este tipo. El poco desarrollo social, bajo nivel de educación y pobreza parecen venir de la mano y ser un factor de peso para que continúen prácticas de este tipo. Muy bien, pasamos entonces a la lección número 3, orígenes prehispánicos. Hay que comentar en el grupo algunos aspectos resaltados de las notas periodísticas que leyeron. Y preguntamos, ¿a qué se refiere el término usos y costumbres? Normas son normas y formas de comportamiento social y cultural que construye y reproduce una comunidad o una serie de comunidades con una identidad común y propia. ¿Qué tipo de prácticas se llevan a cabo? Prácticas culturales, sociales y políticas. Algunos ejemplos son la autonomía política para generar acuerdos, amonestaciones y formas de elección de representantes de una comunidad. Los usos y costumbres justifican la acción cometida por Anayeli. ¿Por qué? Digan sí o no y por qué. Y para ver los pros y los contras. Vamos a ver cuáles son los pros. Se conservan tradiciones culturales positivas en el lugar. Y los contras, se cometen actos que pueden afectar a las personas, como con la justificación de ser una costumbre, no siempre se permite el desarrollo integral de las personas. Llegamos al desarrollo. ¿Qué tanta autonomía tienen los pueblos indígenas? Los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación interna. En virtud de tal derecho, pueden negociar su estatus político dentro del marco de las naciones-estado existentes y son libres de llevar adelante su desarrollo económico, social y cultural, pero todo bajo el marco de lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué papel juega la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el ejercicio de los usos y costumbres? Pues la Constitución permite que las personas puedan ejercer libremente sus derechos, pues en ella se encuentran reconocidos en el marco normativo de nuestra nación. En ella se delimitan nuestros derechos, pero también nuestras obligaciones. ¿Por qué estas acciones se justifican con los usos y costumbres? Porque los residentes han tenido estas costumbres. Se normalizan este tipo de acciones que están fuera del derecho toda vez que se encuentran dentro de la República. Muy bien, ¿cómo se denomina el periodo histórico donde se originan los pueblos indígenas? Se denomina prehispánico. ¿Consideras qué tipo de práctica es propia exclusiva de la época prehispánica?
No, esta práctica no es exclusiva de esta época. En la sociedad colonial se ejecutaba de manera parecida. Se veía violencia de este tipo hacia las mujeres y lo mismo con la sociedad mexicana contemporánea. Analizamos el siguiente texto en los Altos de Chiapas. ¿A qué se refiere el término prehispánico? Hispánico significa que es de origen español, que forma parte de la tradición cultural y organizada de España y transmitida en América. Y el prefijo pre significa antes, por lo tanto se refiere a un periodo de la historia que contiene el continente americano antes de la llegada de los españoles. ¿Qué civilizaciones prehispánicas conocen? Pues las más destacadas se encuentran la purépecha, mixteca, zapoteca, mexica, teotihuacana, tolteca, maya, totonaca, olmeca y chichimeca. ¿Cuáles de ellas habitaban en los estados actuales de Chiapas, Guerrero y Oaxaca? Zapoteca, mixteca y maya. Después de llevar una lectura guiada de la columna Características, los cuales nombra elementos generales de las civilizaciones prehispánicas, vamos a llenar el siguiente cuadro. Y entramos primero características. Fueron los primeros en construir edificios ceremoniales, pues fueron los olmecas en el periodo clásico, en Veracruz y Trabajos. Comenzaron su desarrollo desde el periodo preclásico y subsistieron hasta el posclásico. Los mayas se ubican en Yucatán, Quintana Roo, etc. Los zapotecas autonombraron Vinizá, la gente de las nubes, desarrollaron centros ceremoniales, se ubicaron en Oaxaca. Los teotihuacanos se ubicaron en el Valle de México en el periodo clásico y los mexicas fueron del periodo posclásico y se ubicaron en el Valle de México. Tenemos 3 superculturas en Mesoamérica, Oasis América y Aridoamérica. Así que vamos a llenar el siguiente mapa. ¿En cuál de las 3 superáreas culturales se encuentra la mayor concentración de civilizaciones nombradas? Pues todos están en Mesoamérica. ¿Cuáles consideras que son las razones de dicha concentración? Pues las características geográficas que permitieron el sedentarismo y la estabilización del desarrollo sociocultural, además de la parte climatológica. ¿Qué aspectos de las civilizaciones mesoamericanas persisten en el presente? Las formas de organización social y política, lenguas originarias, costumbres, tradiciones, entre otros. Y bueno, presentamos algunos elementos que clasifican a algún tipo social. Por ejemplo, en México, 7.364.645 personas de 3 años y más de edad hablan alguna lengua indígena. El aspecto que se maneja es el social. En el 2020 tenemos también el aspecto social. En México existen 71 pueblos indígenas que hablan a lo largo del país. El aspecto social. La Guelaguetza es un aspecto cultural y existen 187 zonas arqueológicas que es un aspecto cultural. Muy bien, aquí nos piden que generemos una reflexión de la herencia cultural y herencia social. Y bueno, con esto estamos terminando la lección 3 del manual de entorno social. Como ya les habíamos comentado, es importante que ustedes lleven a cabo sus actividades y que utilicen este espacio a manera de repaso y comparación con sus respuestas. Nos vemos más adelante.